la palabra. Mm. Ok. Quería darle la palabra al presidente del Foro Permanente de Política Exterior, Juan Somavía, para que pueda dar las palabras de bienvenida en esta reunión. Perdóname, pero tengo puesto "This meeting is being recorded", ¿sí? Ahí salió, ya. Bueno, realmente, Daniela, Cristóbal, Andrés, 1.000.000 de gracias de aceptar esta invitación. Yo he tenido oportunidad de decirle a ustedes lo magnífico que encuentro este texto. Me parece que de una manera es muy leíble, de una manera con poco palabras técnicas, muy leíble y muy profesional, digamos, con una perspectiva política clara. Así que realmente les agradezco mucho que tengamos este círculo más bien privado, que podamos discutir entre nosotros el texto. Yo pensé que la mejor manera de hacer mis comentarios era sencillamente leer lo que ustedes dicen que aspiran con este libro. Dice: se aspira a realizar una contribución sustantiva al creciente debate público en torno al lugar de Chile en el mundo, así como aportar a la renovación de las ideas de la política exterior y a la revitalización de la presencia del país en el mundo. Para ello, el libro reúne a destacados exponentes de las nuevas generaciones de internacionalistas nacionales y extranjeros, tanto hombres como mujeres. En el fondo, dice, se busca de este modo contribuir a la reducción de las brechas de tipo generacional, de conocimiento y género que persisten en la política exterior chilena. A mí no me parece más claro el texto y más atractivo y más interesante. O sea, precisamente todo lo que ustedes dicen ahí de una manera muy sintética, que es lo que nos interesa a todos, mirando hacia adelante, de manera que es una especie de bocanada y refresco. Gracias, muchísimas gracias. Déjenme hacerles los siguientes comentarios. Pareciera es posible que este nuevo ciclo se esté gestando de una manera completamente imprevista, que es la nueva Constitución, el proceso de la nueva Constitución, ¿no? Que justamente produce, como ustedes lo mencionan en el libro, produce una sensación internacional de que esta joyita resulta que no era tan joyita y que tiene un conjunto de crisis que visiblemente el gobierno no es capaz de manejar, digamos. Y al mismo tiempo se produce un proceso también inesperado que conduce al cambio de constitución. Obviamente resultado del estallido, más bien yo diría el resultado de los millones de gente que estuvieron en la calle, pacíficamente y sin violencia. Y eso se echa a andar. Y este tema nos lleva a un plebiscito, 80% dice que sí, nos lleva a la elección de una asamblea constituyente. Si miramos la historia, el ente elegido de mayor diversidad que hemos tenido en la historia de Chile. No se compara con ninguno de los parlamentos, ni ningún lado. Tenemos la mayor diversidad discutiendo lo que sería la próxima constitución. Y ahora vamos caminando a ver si todo esto resulta. Pero ya tenemos un elemento principal y otro también, que ya hizo mirar para acá, porque resulta que es paritario, primera vez en el mundo que es paritario, y que con todo el lío que ha significado, digamos, la relación nuestra con los pueblos originarios, el mundo mapuche en particular, resulta que hay X número de delegados de pueblos originarios. Entonces, aquí es lo que voy yo, ¿cuál es el vínculo con lo que estamos conversando respecto de futuro? Es posible que si la Asamblea Constituyente funciona bien, digamos, y que terminemos con una constitución más o menos razonable en función de esta diversidad, que siempre es difícil poner de acuerdo, la imagen de Chile, el efecto internacional sobre la imagen de Chile va a ser extraordinariamente importante. Y vamos a haber pasado de no saber manejar el estallido a realmente ser un país que ha sido capaz de usar su institucionalidad, su diversidad, para darse el camino hacia adelante que da la Constitución. ¿Va a pasar? ¿No va a pasar? No sabemos. Pero hay una dimensión internacional de
del éxito o fracaso de esta constituyente. Y lo otro que quería señalarles es que la presencia de ustedes, digamos, ya desde el interior del foro, se inserta en dos dimensiones. Uno es la interacción entre la producción académica y las políticas públicas y la política exterior, que tenemos nosotros dentro de un convenio con el Consejo de Universidades del Estado. Esto lo echamos a andar ahora unas 3 semanas atrás, un poquito más, con el rector Vivaldi. Pero queremos profundizar esta relación entre la gestación de ideas, de conocimiento y la aplicación en la práctica y al revés, cómo la práctica también influye sobre los procesos analíticos, investigativos del mundo académico. Y segundo aspecto de esta actividad es la primera actividad que tenemos en un ciclo de reflexión, acción y promoción sobre las diversas dimensiones de la futura política exterior de Chile, que queremos desarrollar en los próximos 6 meses. Entonces, en síntesis, este ciclo tiene que ver con la Constitución, que estamos muy avanzados porque hemos avanzado, digamos, con Cabildo y otras actividades. Una propuesta en torno a la inserción internacional en la política exterior, desde una perspectiva estratégica y prospectiva. Ninguna de las dos cosas han existido en la política exterior de Chile. No hemos tenido nunca una estrategia de desarrollo y no hemos tenido tampoco una visión prospectiva. El libro es una estupenda contribución, digamos, a esa temática. Y por último, el análisis de iniciativas concretas en áreas principales, prioritarias de interés nacional. Hay un conjunto de actividades que queremos desarrollar, pero que están en el marco de del conjunto de temas que ustedes discuten en este libro. Así que, nuevamente, le agradezco enormemente a Daniela, a Cristóbal, a Andrés, que estén aquí, y le devuelvo la palabra a Constanza, y volver a decir, yo me encanté con este libro, soy medio entusiasta por naturaleza, así que ¿no? Pero me encanté con el libro y creo que tiene un gran terreno, un gran recorrido por delante, extraordinariamente importante. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. En verdad, es el espíritu que todas y todos los miembros del foro sentimos, y en verdad es como una bocanada de aire fresco tener este libro, porque también instala una provocación y ¿cómo decirlo? Como una forma de mirarnos a nosotros mismos también y hacer un examen que es muy fructífero. Así que ahora me gustaría darle la palabra a Mariano Fernández, que no solamente estoy como comentarista, sino que también es un actor clave y central al momento de pensar o evaluar lo que ha sido la política. ¿No se escucha? No, parece que la Daniela quiere decir algo. El orden era los editores y luego Mariano, sí, como lo habíamos definido. Sí, comentarista después. Claro, el comentarista al final. Sí, no, es que pensaba como si Mariano quería dar algunas palabras de comentario de inicio, como saludo. Pero sí... No, bueno, yo los saludo a todos entusiastamente como Juan, pero me parece mucho más interesante escuchar la presentación de ellos y trabajar después sobre lo que están diciendo y los textos. Bien, entonces, ok, vamos a darle la palabra entonces a nuestros invitados de honor, Daniela, Cristóbal y Andrés. No sé si ustedes tienen un orden en que les gustaría comentar cada uno. ¿Sí? ¿Daniela? Sí, voy a comenzar yo, Constanza. Sí, adelante. Gracias. En primer lugar, muchas gracias, Juan, y al foro por esta amable invitación. Junto a Cristóbal, nosotros ya hemos realizado muchas exposiciones sobre este libro, quizás en exceso, así que en esta oportunidad va a hablar Andrés Villar. Yo solamente me voy a limitar a telonear a Andrés Villar con una breve intervención, muy cortita. Este libro fue publicado por el Fondo de Cultura Económica y es patrocinado por la Fundación FES y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Cristóbal, Andrés y yo nos conocemos desde nuestros tiempos trabajando en el Ministerio de Defensa. Andrés venía llegando de Inglaterra, donde hizo su doctorado.
Cristóbal estaba planificando su renuncia y partía a Inglaterra también a hacer su propio doctorado, y yo estaba comenzando mis postulaciones para irme también a Estados Unidos a lo mismo. Por lo tanto, iban a ser muy breves los momentos en que íbamos a conseguir los tres en el mismo lugar. Entonces, antes de que el grupo se separara, nosotros comenzamos a delinear las ideas iniciales de este libro en el año 2018. Tuvimos muchas reuniones almuerzo, las cuales estaban dominadas por lo que denominamos el agotamiento crítico de la política exterior, que llegó a un clímax de vacío y mediocridad bastante lamentable con la segunda administración del presidente Piñera. Pero junto con eso, estas conversaciones estaban marcadas por la necesidad de un momento épico. Esto es algo de lo que yo también he conversado mucho con Juan Somavía y con muchos miembros de este foro, porque lo sabemos, los pensadores de la política exterior hace 3 décadas atrás tenían una épica que era bastante clara: la inserción económica y política de Chile, del Chile postdictatorial, que estaba comenzando una transición tutelada y que aspiraba a integrar la comunidad de estados civilizados, democráticos, liberales y abiertos al mundo. Esa era la épica y era bastante clara. Nosotros no teníamos mucha orientación sobre cuál iba a ser la épica definitoria de nuestra generación en materia de política exterior. Hasta que llegó el estallido social de octubre del 2019 y el acuerdo de noviembre por una nueva constitución. Este estallido prácticamente nos hizo cambiar todo lo que habíamos avanzado hacia la fecha en este proyecto. Reestructuramos el libro, ampliamos su convocatoria, realizamos talleres con sabor a cabildo y comenzamos a desarrollar el elemento definitorio y argumentativo de este proyecto, que era: no solo necesitamos con urgencia una nueva política exterior, sino que esta política exterior debe ir de la mano del nuevo ciclo político chileno. Ciclo basado en la diversidad, en la inclusión, pero por sobre todo en la necesidad de remover el statu quo en materia de política exterior. Nada más quiero finalizar con 3 intuiciones que originaron este proyecto, que comandaron el proceso de redacción del libro que hoy estamos presentando ante este distinguido foro. Primero, el libro debía mandatoriamente reunir a una representación amplia de las nuevas generaciones de internacionalistas del país, ya lo dijo Juan Somavía, y esto debía ser en base a un proyecto declaradamente progresista. En segundo lugar, este libro se debía hacer cargo, y con urgencia, de la subrepresentación de las mujeres en la producción de política exterior en Chile. Con orgullo podemos decir que de los 25 autores de este libro, 13 son mujeres, y también nosotros sabíamos que este debía ser un libro representativo de las sensibilidades políticas del progresismo, de las regiones, de los distintos orígenes educacionales de los miembros, de los capítulos, de la plurinacionalidad y de la diversidad en general. Porque el propósito de esto era mover e incluso incomodar la homogeneidad que caracterizó a la política exterior durante las 3 últimas décadas. Y por último, nosotros queríamos hacer un libro sobre el futuro de la política exterior y no de su pasado. Por cierto, para eso es necesario realizar una revisión crítica del pasado, pero nunca nos planteamos la intención o el ánimo refundacional del discurso y mucho menos de la acción. Sí nos planteamos la acción propositiva, audaz y desafiante que se refleja en cada uno de los capítulos de este libro. No quiero robar más tiempo en esta mañana. Dicho eso, simplemente los voy a dejar con Andrés Villar, quien va a desarrollar las ideas y las propuestas centrales de Nuevas Voces de Política Exterior, Chile y el Mundo en la Era Postconsenso. Gracias, Daniela. Andrés. Gracias, Constanza, y gracias, Daniela, por la introducción, la contextualización de cómo nació este libro. Y bueno, buenos días y muchas gracias nuevamente al presidente del foro, Juan Somavía, por esta invitación a presentar las ideas de este libro. Y principalmente, como ya lo planteó y lo esbozó de alguna manera Juan y Daniela, el objetivo principal del libro siempre fue reflexionar acerca del estado actual y el futuro de las relaciones exteriores del país. Lo importante que nosotros nos planteamos es, de alguna manera, hay una oportunidad para esbozar
lineamientos de un proyecto progresista para un nuevo ciclo de la política exterior chilena que emerge en este nuevo contexto, tanto nacional como internacional. Y en ese sentido, como plantearon previamente, la idea es hacer una contribución sustantiva al creciente debate que existe hoy día sobre Chile, pero también sobre el lugar de Chile en el mundo, y cómo podemos aportar una renovación de ideas a la política exterior que logren de alguna manera reposicionar, revitalizar la presencia de Chile en el mundo, en el cual creemos que en los últimos años ha sido afectado. Y con esas orientaciones fue que comenzó este proyecto de investigación y debate colectivo, el cual hemos presentado y que queremos presentar hoy, y que logramos después de 2 o 3 años materializar. El diagnóstico interno, de alguna manera, es como hemos planteado, parte de la idea de ver que el Chile de 1990, que surge tras la Guerra Fría, tenía determinados desafíos de un Chile el cual, con país pobre, aislado internacionalmente, paria por su violación a los derechos humanos, tuvo como objetivo, como bien se planteó y como se logró, fue la reinserción del país en la sociedad internacional. Y claramente iba en línea este proyecto de inserción internacional con el modelo de desarrollo extractivista que de alguna manera primó durante los 90 con gran fuerza. Y claramente este proyecto político internacional del periodo postdictatorial correspondió entonces lo fundamental a una estrategia, como nosotros la definimos, de tipo extensivo, o sea, orientada a la ampliación de los vínculos internacionales del país y su plena inserción en la economía global. Y claramente creemos que en perspectiva y evaluando a la luz de su objetivo es posible afirmar que ese ciclo extensivo de la política exterior postdictatorial fue ampliamente exitoso. Logró posicionar al país, le dio prestigio y estatus internacional. Y obviamente ese buen desempeño de la política exterior durante este ciclo que llamamos del 90 al 2020, si se quiere, se explica en parte por la coincidencia y convergencia de intereses que había tanto de la agenda internacional liberal post-Guerra Fría con el tipo de modelo de desarrollo chino que estábamos de alguna manera materializando en los 90, y era saber una economía de libre mercado, la promoción de la democracia liberal, si bien en nuestro caso con enclaves autoritarios, pero donde de alguna manera era un país donde daba certeza jurídica y el cual de alguna manera la relativa estabilidad del sistema político durante la transición democrática le dieron claramente al país articular una entidad internacional positiva en el contexto internacional, llamémoslo neoliberal. Entonces hay una convergencia en tanto los temas, en la agenda de temas comerciales, pero también hay una orientación política de la promoción de la democracia, de la valorización de los derechos humanos, que también iba en línea de la mano con la agenda internacional. Y entonces esa convergencia obviamente fue bastante exitosa. Sin embargo, vimos, y todos fuimos testigos, cómo a lo largo de los 90 empezaron los primeros cuestionamientos tanto al tipo de desarrollo interno, y ahí lo podríamos sintetizar tal vez la idea de los autoflagelantes y lo autocomplaciente, pero que también se empezó a ver también en la polarización de las élites políticas sobre el tipo de política de exterior. La famosa consenso de la política exterior y la política de Estado empezó poco a poco a ser cuestionada en ámbitos, por ejemplo, de los tratados de libre comercio, o si se quiere, en su relación con los países vecinos, por nombrar 2 ejes que tal vez poco a poco empezaron a hacer cuestionamientos legítimos a nivel de nuestra élite. Y esto obviamente fue acrecentándose y dándole al Poder Ejecutivo, que tenía un poder muy autónomo, dificultades para concitar el apoyo a sus preferencias de política exterior. Pero claramente, digamos, este cuestionamiento, tanto al tipo de modelo de desarrollo interno y que de alguna manera se reflejaba en nuestra política exterior, explotó o claramente se hizo más evidente en la segunda gestión internacional de la presidencia del presidente Piñera actualmente, y claramente que da luces del agotamiento y la expresión del agotamiento del proyecto internacional postdictatorial. Pero al mismo tiempo hemos visto cómo esto ha agudizado, también llegando incluso a desafiar claramente ya lo que es la idea de la política exterior de Estado.
que existe un pacto tácito de continuidad que de alguna manera muchos de nosotros visualizábamos y en algunas partes compartíamos. Pero claramente el estallido social solo vino a confirmar y a desnudar esta realidad, en la cual mostraba a un país fragmentado, y que eso se reflejó también a nivel internacional. A nivel internacional, y el diagnóstico y este fenómeno doméstico que vemos en Chile, obviamente esta transición, digamos, del 90 hasta ahora, no es exclusivo de Chile, no es algo aislado, obedece también a una crisis que vemos del orden liberal internacional, que fue el que de alguna manera el cual sustentó nuestro país. Y claramente lo importante que tenemos, creo que hay que tener claro y hay que tener claro, y todos lo tenemos, es que pese a la sustantiva mejora del estatus internacional del país, la presencia de Chile en el mundo está definida en buena medida, creemos, por su condición de vulnerabilidad, por su tamaño mediano, no pequeño, tal vez como los 90, mediano, pero sí con el modelo de desarrollo aún imperante, lo hace particularmente sensible a los choques externos y a los vaivenes de la distribución del poder internacional. Sin duda, nuestro país, creemos que desde el retorno a la democracia supo adaptarse pragmáticamente a su entorno, pero creemos que las condiciones actuales externas y internas que facilitaron esta movilidad ascendente del país, ha experimentado transformaciones. Y esas transformaciones de ese predominio del mundo posguerra fría que parece estar siendo reemplazado por una era postconsensual, como la llamamos nosotros, es un momento histórico. Es un momento histórico donde vemos fuerzas disruptivas que cuestionan tanto a nivel interno como externo el tipo de orden internacional y que ha promovido también ciertos cuestionamientos a ideas que están ya insertadas en nuestro sistema, como el derecho humano, los temas multilaterales, que nos hacen plantear un nuevo escenario, y eso hace un nuevo escenario tanto doméstico e interno que plantea nuevos desafíos para la política exterior. Entonces, esta era postconsensual de crisis de la globalización nos lleva necesariamente a cuestionar y a valorar qué es lo que se hizo bien, pero también plantear qué es lo que queremos para adelante. Y en ese sentido creemos que si bien el país ha logrado estructurar una política exterior adecuada a sus capacidades de intereses, creemos que es necesario preguntarnos qué es lo que queremos para el futuro, qué es lo que queremos para las próximas décadas. Y creemos que este nuevo ciclo de la política exterior debe orientarse a la generación externa necesaria para el desarrollo, creemos, sostenible, igualitario y más justo en la ciudad chilena. Y eso desde una perspectiva progresista. Creemos que hay un énfasis que tenemos que dar políticamente y que este es el momento para discutirlo. Y creemos que como estrategia este nuevo ciclo debe diferenciarse del anterior por su intensividad, es decir, por su alto nivel de especialización en nichos diplomáticos claves. Creemos que ahí tenemos que hacer un giro estratégico en cuanto a la formulación y implementación de la política exterior. Creemos que tenemos que ser más creativos, con realismo, pero con pragmatismo, para una mayor capacidad de iniciativas diplomáticas, para articular coaliciones ad hoc, como lo plantamos en América Latina, para consolidar la ampliación y defensa de bienes públicos regionales y globales orientados al tema medioambiental y explorar nuevas temáticas como la diplomacia digital o temas irrelevantes como el feminismo. Entonces, pero para ello creo que, y argumentamos, es necesario, y ahí viene un cambio estructural, contar con una diplomacia emprendedora, un Estado emprendedor que sea activo, que le dé mayor legitimidad democrática al proceso de formulación activo, pero que también nos dé de orientaciones a este nuevo ciclo que comienza. Y para ello, el desafío de este nuevo ciclo, nos proponemos como consecuencia de la discusión que tuvimos con los autores, lo sintetizamos finalmente en 7 ejes. 7 ejes de acción que creemos que son necesarios para debatir, como ahora, de cuáles son los más posibles pragmáticamente y realistamente llevar a cabo. Y en primer lugar, creemos que tiene que ver, de alguna manera, retomando algo que ya venía de los 90, se requiere renovar nuestro compromiso con América Latina y superar el status quo vecinal. Creemos que hay un tema ahí que no solo de Chile, sino que también de ideas normativamente para el progresismo ha sido fundamental plantearse desde América Latina nuestra política exterior. Y un segundo eje tiene que ver con la idea de revitalizar el multilateralismo, que está en crisis a nivel internacional, pero también cuestionado a nivel interno como un espacio en donde Chile debe promover su objetivo y sus intereses. Y creemos que en tercer lugar también nuevamente posicionar algo que ya estaba dejado de lado, que es el tema de los derechos humanos, como un sello distintivo de la política exterior y nuestra presencia en el mundo, algo que se hizo en los 90.
y a partir de ahí hemos esbozado otros 4 temas que son de alguna manera nuevos y que tienen que ver con la necesidad de impulsar una política exterior feminista y inclusiva. Creemos que hay un tema muy relevante que debemos promover. Y frente a la crisis climática, del cambio climático, se requiere apostar, creemos en quinto lugar, por convertir al país, como lo llamó elegantemente mi colega Bywaters, a Chile una potencia turquesa, que combine los componentes tradicionales verdes, digamos, de la protección del medio ambiente y el cuidado de los océanos. Creo que ahí tenemos un tema, un nicho que debemos explotar y desarrollar. Un sexto eje propuesto se tiene que ver con la orientación a la construcción de una política exterior plurinacional que dé reflejo y dé cuenta de la nueva realidad y diversidad de nuestra sociedad, y creo que eso de alguna manera tiene que ir también de mano con lo que estamos construyendo a nivel interno. Y finalmente creemos que se requiere contar con una política exterior con un mayor control democrático y participativo. Ahí creo que es necesario darle un mayor espacio al Congreso o actores políticos institucionales en la formulación y implementación de la política exterior para darle mayor legitimidad al proceso de toma de decisiones y hacer un equilibrio entre la eficiencia y excesiva autonomía del Ejecutivo y mayor participación democrática que legitime nuestra presencia en el exterior. En síntesis, creemos que el Chile de 2021 sin duda es una sociedad mucho más plural y globalizada que la de 1990 cuando iniciamos nuestra transición a la democracia. Y obviamente eso plantea la necesidad de reevaluar la política exterior y que sea un fiel reflejo, creo yo, de estas transformaciones y realidades tanto internas como internacionales. En consecuencia, creemos que es urgente y por eso el libro no fue casual que haya sido publicado este año. Lo pensamos en un momento por el contexto de las presidenciales. Luego se nos vino la pandemia y el estallido social, factores endógenos que nos demuestran de alguna manera la realidad y la vulnerabilidad de nuestro país. Pero creo que ese es el objetivo del libro y creemos que comparativamente podemos argumentar que el país, si bien hizo una correcta lectura de sus capacidades, expectativas, en el nuevo orden internacional tras la Guerra Fría, en la actualidad es necesaria una actualización de aquello, porque el mundo es un mundo más complejo, más globalizado que el de décadas anteriores y creemos que las fórmulas viejas, buenas, no necesariamente son útiles para navegar y incidir en la medida de nuestras capacidades actuales en un sistema multipolar mucho más complejo y fragmentado. En conclusión, creemos que tenemos 3 desafíos políticos fundamentales para estos ciclos de política exterior y creo que a nivel interno le hemos llamado, creo que es necesario que las diversas fuerzas políticas del progresismo concurran a un nuevo pacto de política exterior, que se sienten las bases para la acción colectiva que llevaremos adelante entre equilibrio, entre continuidad y cambio que demanda el nuevo ciclo. Creemos que el nuevo contexto doméstico plantea la necesidad de debatir y plantearnos aquello. Y para ello creo que es fundamental en ese sentido el rol del Estado emprendedor, con innovación, con iniciativa diplomática, abocarse a las transformaciones necesarias para proyectar al país que de alguna manera emerge. Un segundo desafío tiene que ver, y lo ponemos en el vértice de lo que es la política doméstica e internacional, y dice relación con la necesidad de diseñar una política exterior que sea funcional al proyecto del desarrollo del país que estamos desarrollando. En otras palabras, si bien la compatibilidad entre lo que es la política interna y externa tiene un carácter mandatorio, digamos, la política exterior, es la política exterior la que se debe subordinar al proyecto de país que la comunidad política se dé para sí y no al revés. Y creo por eso muy importante lo que se va a empezar el domingo próximo en nuestro país. Y a nivel externo, en tercer lugar, para terminar el desafío político, será encontrar, yo creo, un balance entre el imperativo de la autonomía estratégica, derivada, como dije yo, de un mundo cada vez más con mayores constricciones, y la necesaria renovación del compromiso latinoamericano de nuestra política exterior. Y eso necesita y implicará asumir claramente una concepción relacional de la autonomía, es decir, en la medida que cualquier intento de asegurar cierta autonomía requiere el reforzamiento de nuestros vínculos con la región. Para ello, claramente, es en la acción colectiva y no en el repliegue externo del actual gobierno de Piñera, donde se encuentra la clave para lograr aquello. Entonces, para atenuar las asimetrías del poder internacional, sin duda se requiere un reimpulso al multilateralismo global, pero también regional, claramente con objetivo de lograr aquellos fines. Para terminar, creo que Chile comienza, y eso lo planteamos, un momento histórico, y lejos de construir un obstáculo, creemos que a su inserción internacional, creemos que el estallido social,
el proceso constituyente y la elección presidencial representan una oportunidad para repensar la forma en que Chile se relacionará con el mundo. Y yo creo que un proyecto de política exterior progresista pasa por debatir y construir un renovado patrón de referencias, tanto sus orientaciones, objetivos y en su ejecución. Y creo que para eso es necesario avanzar en estos dos ciclos, es necesario impulsar una discusión con la que estamos teniendo ahora que garantice un proyecto concertado, con nuevas ideas, progresista y humanista. Creo que es lo mínimo que tenemos que tener como generación para contribuir a una mayor dignidad del pueblo chileno. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Sin duda, al momento de establecer los ejes nos permite conocer mucho más, no solamente el libro, sino que son ejes de análisis con los cuales debatir. Así que quería darle la palabra a Cristóbal y después puedo empezar la ronda ya con otros puntos. Muchas gracias, Constanza. Un gusto también verte. Hace tiempo no nos vemos en vivo. No, yo no tengo nada que decir en este caso. Estamos ansiosos esperando los comentarios de Mariano. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal. Sí, paso. Gracias. Mariano, bueno, como decía al inicio, Mariano es una de las figuras fundamentales, ¿cierto?, en este periodo de redemocratización también, y quizás para abrir el debate, no necesariamente dirigiendo tu comentario, Mariano, pero me interesa mucho lo que planteabas, Daniela, sobre este agotamiento crítico, o lo que planteaba Andrés sobre estas como fuentes o fuerzas autoflagelantes y autocomplacientes. Pienso que son conceptos súper interesantes como para empezar a utilizarlos y revisarlos y debatir sobre aquello. Mariano. Bueno, muchas gracias, muy buenos días, estimados interlocutores. Yo en realidad quisiera partir diciendo que me he leído el libro de punta a cabo, he encontrado que se trata de un trabajo extraordinario. Podría ser plenamente el libro de política exterior del Foro, porque comparte exactamente todo lo que hemos venido discutiendo nosotros en este tiempo. Y me gusta que Andrés haya hablado de los 7 ejes, porque así puede oír directamente sobre algunos puntos de este asunto. Yo, por ejemplo, me alegro mucho del uso del concepto progresista, porque da una visión extrapartidaria. Además, reaccionarios hay en todas partes, que muchas veces no se sabe. Por lo tanto, es una definición que convoca mucho. Ustedes dicen en alguna parte que este no es un trabajo científico, no un trabajo académico, sino que es político. De acuerdo, pero yo les quiero decir que es enorme el esfuerzo de investigación. Y se ve, entre otras cosas, en la literatura citada, en la literatura mencionada, y como me pasa a mí, que lo digo un poquito con vergüenza, muchos autores que uno no conoce, pero no por culpa de los autores, sino que por falta de actualización en materia de política exterior. Eso es lo que sucede. Entonces, yo los felicito de corazón por todo esto que han hecho, y me gusta incluso la palabra diplomacia emprendedora, porque sin haberla utilizado al comienzo, por razones que tienen que ver con los métodos, con los cambios, con los nuevos años, de hecho, todo esto que explica la salida de los años 90 y las partes exitosas comerciales, decisión económica que ustedes todos mencionan, tiene que ver con un concepto de diplomacia muy emprendedora. Dejó de ser emprendedora la diplomacia y cae en la burocracia, y empiezan los disensos y un conjunto de problemas derivados de que en política no existe el vacío y la inamovilidad conduce a la crítica, y así avanzan las cosas. Ustedes señalan hubo el inicio de que Chile se habló de los jaguares. Yo una palabra sobre esto muy breve.
nunca utilizamos la expresión, fue siempre de observadores en un mundo empresarial, creemos que era muy negativo para Chile, nos dificultaba mucho la tarea, sobre todo en América Latina, porque no lo miraban como una contribución, el dinamismo que tenía Chile, sino que al contrario, como un obstáculo, como un desagrado. Y reconozco que un funcionario chileno, en una visita a Colombia, porque esto yo no me olvido los detalles, tuvo la mala idea de decir que Chile era una buena casa en un mal barrio. Pero el hombre fue reprimido brutalmente. De tal manera que en esta parte, no quiero alegar la inocencia nuestra, pero quiero decirle la gente vinculada a la política exterior. Aquí está Juan, está Jorge Jaime, está Fernando Reyes, veo que está... Jamás, no solamente no lo dije, sino que no aceptamos esta nomenclatura ni estas ideas que eran muy negativas para la primera prioridad chilena de ayer, hoy y mañana, que es América Latina. Pero si hay algo que ha dificultado América Latina, voy a hablar de eso más adelante, pero quiero hacer una mención ahora. En la actualidad, realmente el tema de la inestabilidad, el caudillismo, los extremismos políticos a cargo de los gobiernos, la falta de compromiso para cumplir con las promesas, grandes dificultades. Y voy a colocar un ejemplo que puede ser polémico. Chile intentó por todos los medios, me consta, ser parte del Mercosur. ¿Por qué? Porque veíamos el Mercosur como finalmente la organización latinoamericana que podía ser la contraparte internacional en esa época con Europa, un continente en esa época muy importante, no solamente por los valores, sino también por el comercio, por las inversiones, por muchas otras cuestiones, y con Estados Unidos. Y la verdad es que estuvimos prácticamente 3 años negociando, y no logramos encontrar una cierta flexibilidad para poder concretar finalmente una pertenencia. Al punto tal que iniciamos las negociaciones con Europa, y no como se dice el año 99. Las negociaciones con Europa las iniciamos el año 90 y fundamos la organización empresarial Eurochile para ir creando ambientes en sectores de países poderosos que nos veían a nosotros como los leprosos que veníamos saliendo de la dictadura y que por lo tanto no dábamos ninguna confiabilidad para trabajar. Y partimos con Mercosur en conversación. Al poco tiempo se paralizó la gestión de Mercosur e incluso, datos no confirmados, pero estamos con certeza convencidos de que fue así, algún país de Mercosur intentó bloquear el acuerdo con Chile, con la Unión Europea, alegando que era un país menor, que no iba a jugar ningún papel, etc. Y nosotros, por nuestra parte, impusimos 2 criterios al acuerdo con la Unión Europea, que tampoco estaba muy contento el Mercosur con este tema: el diálogo político y la cláusula democrática. La cláusula democrática la inventamos nosotros. ¿Y por qué inventamos la cláusula democrática? No pensando en lo que pasaba en Chile, sino que pensando en de qué manera los países que compartían nuestros valores, si volvíamos a entrar en una fase crítica, acuérdense del boinazo, del ejercicio de enlace, de los cheques del hijo de Pinochet, si volvíamos, tuviéramos una cláusula de acuerdo que les permitiera acompañarnos de manera más activa y más institucional respecto de cualquier inestabilidad producto de la situación militar que teníamos en Chile. Y esto no solamente tuvo éxito, se transformó además en no digo en un lugar común, pero en una pauta para muchos durante muchos años, y hoy día es como obvio que este es un tema fundamental en las relaciones internacionales, por lo menos entre países democráticos.
Y les puedo decir, cláusula democrática fue muy importante, Grupo de Río, muchas veces ya no se acuerdan, la suspensión de Fujimori en Perú, la participación de Perú por la violación de los derechos humanos de Fujimori. O sea, tuvimos momentos estelares. Y aquí ha venido una decadencia, y les quiero decir francamente, el segundo gobierno de Piñera ha sido una tragedia en esta materia. Porque si uno mira lo que ha sucedido, Marrakech, Escazú, Cúcuta, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cierre de 5 embajadas, el repliegue de las operaciones de paz, francamente, destruyen todo lo construido. Digamos, no lo destruyen porque Trump destruyó y ahora ya estamos reponiendo. O sea, va a pasar Piñera como un Trump chileno si nosotros podemos ganar la elección con algún candidato progresista. Pero no tiene nada que ver eso con lo que pueden ser matices, variaciones o énfasis diferentes en los otros 25 años, incluido el primer gobierno de Piñera. Y esto es muy grave. Y les voy a hacer como ustedes vienen de defensa, voy a hacer un alcance que tiene que ver con la defensa y que son el repliegue de las operaciones de paz. El repliegue de las operaciones de paz tiene dos defectos, a lo menos adicionales, muy severos. Primero, que deja a Chile de estar en el diálogo estratégico interno de Naciones Unidas. Y eso es muy importante porque hay unas reuniones donde se conversa única y exclusivamente sobre las crisis y las crisis militares, las cuestiones estratégicas, los temas fundamentales que pueden afectar severamente a la humanidad, primero. Y lo segundo es que dejan a la Fuerza Armada chilena en una situación muy compleja por lo siguiente. Hoy día no puede decir la Fuerza Armada chilena que tenemos las hipótesis de conflicto que tuvimos históricamente. Por lo tanto, el despliegue de las operaciones de paz es una manera, uno, de legitimar a las Fuerzas Armadas y segundo, de permitirle una veteranía, porque están en operación en terreno. Yo lo he visto en primera persona. En cambio, mantenemos las cosas así, sin participación en las operaciones de paz. Es como el arquitecto que dibuja planos toda la vida y no hace una sola casa. O, como alguien ridiculizaba, trabajan todo el año para la parada militar. Digamos, estoy exagerando y caricaturizando. Pero el haberse salido de las operaciones de paz tiene un eco muy negativo en las Fuerzas Armadas que muchas veces ni las propias Fuerzas Armadas se dan cuenta, hasta que participan en las operaciones de paz. Eso como un comentario adicional. También tengo un tema sobre la política de Estado. La política de Estado, que es una cosa antigua en Chile. Yo conversaba con Juan Somavía en los años 60, la Cancillería de don Eduardo Frei, donde él de alto nivel y yo en bajo nivel trabajamos muy activamente. Juan Somavía de alto nivel, yo de bajo, teníamos dificultades para distintos asuntos. Por ejemplo, hubo la audacia de intentar relaciones diplomáticas con Bolivia. Se hizo el Pacto Andino. Todo esto significaba en la época dificultades porque los nacionalismos de esa época eran distintos a los de hoy día. ¿Y qué es lo que se hacía? Se trabajaba con la oposición. Por ejemplo, el embajador en Holanda era don Guillermo Lagos Carmona, conocido masón y radical. Don Hernán Biela Lira, conocido liberal, había sido presidente del Senado, embajador en Buenos Aires. En fin, se trabajaba con un sentido política de Estado. ¿Por qué? Porque el tema principal de la política de Estado
tiene que ver con el exterior, no tiene que ver con el interior. ¿Por qué tiene que ver con el exterior? Porque países divididos, países que están en crisis en los medios de comunicación, son interlocutores inestables sobre los cuales es complejo tomar decisiones. Incluso tomar decisiones tan sencillas como la inversión, como fortalecer el comercio, como la cooperación. Entonces, países unidos, con voces sin disidencia importantes, son interlocutores mucho más significativos en el plano internacional. Y si ustedes miran el mapa de los 20 años, se van a encontrar, yo estuve mirando papeles con decisiones no solamente sobre política de Estado, sino que convenciones expresas desde los funcionarios de gobierno, nosotros mismos, diciendo para estos temas se requiere política de Estado. Reuniones con los parlamentarios, reuniones con los partidos políticos, reuniones con los expertos de distintos colores sobre los temas, reuniones con los gremios empresariales, también sindicales, con las universidades, en fin, un panorama muy extenso y muy matizado. Y yo siempre recuerdo la reunión con la presidenta Bachelet, con el Partido Comunista en una esquina y la UDI en otro, para respaldar nuestra posición en el tema peruano. Unanimidad de la salida de la moneda. Si eso no se hace, por supuesto que podemos tener disidencia. Y les voy a decir lo siguiente. En el caso del Perú, esto hay que mencionarlo así. Perdimos 30.000 kilómetros cuadrados de mar. Y era muy difícil defenderlo, sería muy larga la argumentación. Pero los temas jurídicos, hito 1, paralelo y base de salida, el hito 66, los ganó Chile completamente. Entre otras razones, porque impresionaba mucho, yo lo sé, en los jueces, la solidez de la presentación, no solamente del argumento jurídico, sino que también del entorno. El que mucho sabe de esto es Claudio Grossman, y algún día se le podría preguntar más detalles. De otra manera que la política de Estado ha sido abandonada por Piñera y está teniendo efectos extremadamente negativos entre nosotros. Nunca consultó una palabra ni a los ex cancilleres, ni a los parlamentarios, ni a los partidos políticos, decisiones fundamentales. Les voy a contar el ridículo. Tuvimos una reunión de ex cancilleres con el que era ministro Ampuero. Y se habló de algunos temas. Lo que no nos informó el ministro Ampuero es que esa misma tarde le comunicaron a Naciones Unidas, a la OEA, las objeciones sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es casi una violencia desde un punto de vista diplomático. En fin, sobre el multilateralismo, yo puedo decir exactamente lo mismo. Hemos sido un país muy orientado a lo multilateral, muy orientado, y la verdad es que hay una crítica merecida a las organizaciones internacionales, su burocracia, el carácter inservible que algunas tienen, pero también, y aquí hay una tarea cuando uno gobierna, es destacar, proyectar, defender y perfeccionar aquellas que funcionan. Por ejemplo, el World Food Program es fundamental en la lucha contra el hambre en el mundo y funciona de manera estupenda. Y conozco el detalle porque tenía un querido amigo muerto recientemente, Pedro Medrano, como tercer hombre o segundo hombre del World Food Program. La OEA funcionó en alguna oportunidad, el golpe de Estado de Honduras funcionó perfectamente. Los garantes, Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil, funcionamos estupendamente en el conflicto Perú-Ecuador de la cordillera del Cóndor. Es decir, hay multilateralismo que funciona a condición de que actores se preocupen de su funcionamiento. Y este gobierno también ha abandonado todas estas cosas. No tiene ningún interés y por lo tanto cosas que nos podría interesar que funcionen no están funcionando. Mariano. ¿Sí? Mariano, disculpa por
temas de tiempo y como me comentaban los expositores, ¿te parece que podamos cerrar como esta fase de tu comentario y después intercambiar y luego regresar? De acuerdo, yo lo único que puedo, si permítame decirle una cosa en que creo que hay un artículo que se refiere al servicio exterior que básicamente dice que se busca generalista y debe buscarse especialista. Y yo tengo una opinión completamente contraria en esta materia. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que ser un centro refinado de especialistas que sean capaces de tener gestión, vía social, conocimiento técnico, capacidad negociadora, acompañado por especialistas cuando los temas lo requieren de manera fundamental. Por supuesto que hay que tener un especialismo, la gente que se dedica a lo multilateral, la gente que se dedica a lo bilateral, son condiciones fundamentales, pero la Cancillería es la tutora, es el coordinador, el que comanda las operaciones y por lo tanto utilízalo. Y un ejemplo final, con esto termino. Me tocó ser el comisionado chileno para la ballena, una organización con una tensión y conflicto entre Japón y sus aliados, Europa y América Latina, brutal. La delegación chilena se compuso siempre por el jefe, un funcionario diplomático y la gente de la ONG de protección de los cetáceos, que fueron fundamentales porque conocen todo lo que sucede ahí de una manera que capaz que nosotros lo conozcamos como Cancillería, porque conocen a los actores, las jefaturas de las delegaciones cambian, pero los actores en los temas no, etcétera, etcétera. Así que dejo aquí, porque a mí me entusiasmó mucho este libro, de tal manera que me permití escribir varias páginas sobre esto, así que yo ahora estoy a los comentarios o a las preguntas. Y eso Muchas que no llegué a la gracias. política. Muchas gracias, Mariano. En verdad, tu reflexión es muy importante porque no solamente como recoges lo que se establece en el libro, sino que también desde tu experiencia como primera persona, pienso que es importante porque también yo lo veo no solamente en el debate más de opinión pública, sino que también lo veo con mis estudiantes o en otros círculos académicos que en verdad hay muchos, no sé si llamarlos mitos, pero hay muchas narrativas que se cruzan al momento de hacer una evaluación de la política exterior y en este caso que tú nos plantees esto es muy iluminador al respecto. Bien, sigamos con la conversación, también tomando la provocación que mencionaba Mariano. Daniela, Cristóbal, Andrés. Sí, no. Primero que todo agradecer el generoso comentario de Mariano. Fue un trabajo largo y para nosotros es motivo de enorme satisfacción recibir comentarios de este tipo, de personas que nosotros también respetamos mucho y personalmente también admiramos. Así que me parece muy interesante. De hecho, estaba tomando nota de todo mientras conversaba Mariano, porque hay muchas cosas que uno, cuando hemos estado durante mucho tiempo, o sea, hemos estado dentro de la práctica desde, bueno, no solo somos de defensa, también somos de Cancillería, en el caso de Andrés y el mío, pero ciertamente hay cosas que uno no ha visto, no conoce y que no son conocidas y que ciertamente el comentario Mariano aporta mucho en ese sentido también. Ahí hay un tema muy interesante también respecto, en el último punto que plantea Mariano respecto a esta necesidad de tener más especialistas también y una política exterior generalista. Yo creo que es un tema importante a debatir para el futuro respecto a, por ejemplo, sí, en la experiencia internacional podemos ver que los estados pequeños en general han tenido mucho éxito al desarrollar políticas exteriores mucho más especializadas en algunos nichos diplomáticos, que es uno de los temas que plantea el libro. En buena medida, por ejemplo, la introducción y la conclusión, los aspectos más generales del libro, se basaron en ese tipo de contribuciones de la literatura sobre small states.
Y de hecho tomamos el concepto de diplomacia emprendedora de la noción de Estado emprendedor que viene de la literatura tanto de Small States como de Middle Powers. Pero seguramente se va a tener que resolver en algún momento y tomar decisiones políticas respecto a en qué nichos es necesario especializarse para el futuro. Chile, obviamente, como lo planteamos en la introducción, se ha especializado en algunos nichos, no es que sea una cuestión totalmente nueva. Quizás no se había ocupado este concepto de nicho diplomático, pero en el caso de la política comercial probablemente es donde ha habido una mayor especialización y donde Chile eligió esta jerarquía de estatus y apostó decididamente por ella en las últimas décadas. Y eso le permitió mejorar sustantivamente su estatus internacional, particularmente en esta jerarquía vinculada al libre comercio y la estabilidad de las reglas en el comercio internacional y a nivel interno. La pregunta es, ¿en qué nuestra política exterior debería especializarse para los próximos años? Nosotros esbozamos algunas cosas y como planteaba Juan Sumavía en su introducción a este evento, probablemente vamos a tener una oportunidad interesante con el proceso constituyente al tener una convención paritaria con representación de pueblos indígenas que es una apuesta bastante razonable pensar que luego vamos a tener una constitución muy cercana a los principios del feminismo y muy cercana también a la plurinacionalidad. Y eso seguramente va a reconfigurar también nuestra narrativa internacional para el futuro. Y ese es otro punto interesante que nosotros no abordamos tanto en el libro, pero que sin duda una línea productiva de trabajo, que este es probablemente un momento en que Chile se reencuentra con su clásica narrativa democrática de la política exterior, de la cual aquí muchos miembros del foro fueron responsables a fines de los 80, cuando se pensó, y nosotros lo citamos también en el libro, cuando se pensó la política exterior para la democracia, se estableció este vínculo directo entre el régimen político y el prestigio internacional del país y su capacidad de agencia a nivel internacional. Luego esa narrativa se complementó con esta narrativa más económica que, como decía Mariano, no fue probablemente responsabilidad de los sectores progresistas que estuvieron en la Cancillería a cargo de la Cancillería, pero, a cargo de la política exterior, pero probablemente sí fue parte del espíritu de la época, esta idea de los jaguares, etcétera, y que terminó siendo una narrativa complementaria entre el aspecto económico y el aspecto democrático que sustentaban el prestigio internacional del país. Y tendió finalmente a primar, yo desde mi punto de vista, que esto está vinculado a mi tesis doctoral, la idea del prestigio en términos económicos. Y este es un momento importante para reencontrarnos, yo creo, con la narrativa más democrática y más progresista también de nuestra política exterior, particularmente en el contexto constituyente. Perdón si me extendí en el comentario. Gracias, Cristóbal. Nos llegó una levantada de mano, ¿cierto? Fernando Reyes Mata quiere hacer una intervención. Voy aquí. Ahí vas a poder, te mandé solicitud de encender el audio. Gracias. Oye, yo quería remarcar un hecho histórico que es interesante, que es la idea de cómo la necesidad de tener un proyecto progresista de política exterior connota, sin embargo, la capacidad de relación con aquel que llamaríamos opuesto en el marco ideológico. Un ejemplo histórico. ¿Cuál fue la primera visita de Estado que hizo Salvador Allende? La hizo a Colombia, donde gobernaba el presidente conservador Misael Pastrana. Eso es muy interesante observarlo en la lógica en que ustedes están analizando actualmente los hechos, porque efectivamente es un ejemplo de que hay orientaciones en que la solidez de lo propio, imagínate el proyecto que tenía Allende, sin embargo busca la interacción. Y quiero decir además que la relación, porque la viví personalmente, que tenía el canciller Almeida con el canciller Vázquez Carrizosa de Colombia, fue extraordinariamente fuerte y significativa, entre otras cosas, para la continuidad del Chile Unidad Popular dentro del Pacto Andino. Eso es como un dato que los ilustra, creo, de la manera que ustedes están visualizando la proyección de futuro. Y lo otro, muy breve, sobre el concepto del multilateralismo regional. Sin duda que es clave, estoy de acuerdo.
Lo que tenemos que trabajar, y creo que ustedes también, es sobre qué temas es posible el multilateralismo regional. Porque si analizamos los proyectos que se han dado en torno a integración económica y todo el recorrido que sabemos de ALAL y las otras dimensiones generales como UNASUR, el análisis, yo he terminado recién un trabajo sobre eso, sobre la fractura de las institucionalidades regionales, demuestra que el error siempre estuvo, no en la retórica inicial, sino en la capacidad de aplicación. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es la lógica que hoy día tenemos para nuevos temas. Los nuevos temas están en, por supuesto, en la defensa climática. Los nuevos temas están en la red digital educacional. ¿Por qué no poder estudiar desde Chile con una universidad en Colombia o con otra no sé dónde, en México, y que obtienes un título con eso? Solo esa plataforma, educación nueva para una América Latina digital regional, ya sería un tema formidable. O sea, yo creo que necesitamos colocar en el multilateralismo regional muchas dimensiones, de tal modo que podamos visualizar desde ya qué política exterior de Chile tenemos en América Latina al 2040. O sea, 20 años más, que es lo mismo que del 2000 al 2020. 20 años más, ¿dónde estamos con aquello? ¿Cuáles son los nuevos temas del multilateralismo? Gracias, Constanza. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguno de ustedes le gustaría comentar la intervención de Fernando para luego dar la palabra a Marta? Yo creo, Constanza, que sería bueno reunir varias intervenciones. Bien, entonces hacemos una ronda. Por favor, pidan la palabra levantando la mano o en el chat, por favor. Marta. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecerles enormemente a Andrés, a Daniela y a Cristóbal por esta presentación, pero además por el libro. Y aunque debo decirles que no lo he leído como Mariano de punta a cabo, más que nada me dediqué a la introducción y espero poder seguir. Pero quiero señalar que a mí me convoca mucho la idea de una actualización de la política exterior, dado los cambios enormes que ha habido en el mundo, un mundo más complejo, más plural, más globalizado, como decían ustedes. Más que una actualización, más que un vuelco completo, porque francamente no veo mucho dónde está el vuelco, sino más bien, me parece a mí que hay una adaptación, una lectura de un mundo distinto en el que tenemos que insertarnos, y eso, por supuesto, significa una revitalización y una revisión de los ejes centrales de la política exterior. Me gusta mucho la idea de que todas las fuerzas políticas concurran a un nuevo pacto en política exterior. Eso me parece importantísimo desde el punto de vista también del contexto político que estamos viviendo en Chile en particular, y una política exterior obviamente funcional al proyecto de desarrollo progresista y humanista que logremos implantar, ojalá, en Chile. Y en ese sentido coincido con Mariano que hay mucha coincidencia con lo que hemos venido discutiendo en el foro, en particular respecto de los elementos de política exterior que tendrían que quedar impresos dentro de una nueva constitución, ¿no? Y quisiera señalar que de alguna manera lo que quizás puede ser diferente y que creo que todos tenemos que trabajar es hacia una ética, ¿no?, de inserción en el mundo. No es solo el marco de desarrollo progresista, hay una ética de inserción y de diálogo que tiene que ver con cómo nos posicionamos como Chile, no solo en América Latina, sino respecto del resto del mundo, y dónde están en consecuencia estarían las prioridades. En ese sentido, yo quiero hacerles una pregunta, y debo decirles que debe ser porque no he terminado de leer el libro, pero no entiendo y quisiera una explicación mayor en ese contexto de lo que ustedes llaman diplomacia emprendedora. En un Estado emprendedor, la diplomacia emprendedora, ¿qué quiere decir eso? Mariano decía, cuidado con
¿no? Ser demasiado emprendedores y aparecer arrogantes en el concierto regional, por ejemplo. Entonces, es mi pregunta. Y la segunda cuestión que quería plantearles es que a mí me parece que hay que examinar más de cerca el trabajo de reconstrucción del espacio multilateral en la región, que está muy fracturado, muy fragmentado y muy herido, y donde están, ¿no?, los distintos polos ideológicos que influyen en la política exterior muy separados y sin diálogo. Y entonces quisiera preguntarles cómo ven ustedes esa recuperación de ese espacio de diálogo político, de concertación, de colaboración y finalmente alguna vez quizá de integración. ¿Cómo lo ven? ¿Recuperamos UNASUR? ¿No recuperamos UNASUR? Por ahí va mi pregunta. Y por último quisiera invitarlos a colaborar, por supuesto, Daniela, que es miembro del foro, pero a ustedes dos y a los autores, con nosotros en el diálogo para ir construyendo, ¿no?, una política exterior finalmente progresista y que pueda quedar a disposición, ¿no?, de quien finalmente nos represente en una campaña presidencial. Gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Constanza, ¿puedo responder? Porque son varias cosas. Sí, sí, pienso que dejémoslo así con estas dos intervenciones y luego tenemos dos palabras pedidas. Súper, muchas gracias. Voy a tratar de hacer justicia a los dos comentarios muy interesantes que nos hicieron. Quiero partir por algo más general que mencionaba Marta en su intervención respecto al espíritu del libro y respecto a un vuelco en la política exterior, ¿no?, o en nuestra propuesta respecto de lo que nos ha antecedido. Algo que ya insinuó tanto Daniela como Andrés es que nuestra propuesta en el libro no busca reinventar la rueda ni nada por el estilo. Nuestra idea es, como decimos en el mismo libro, generar una propuesta de política exterior progresista que construya sobre lo logrado. No es nuestra idea estar buscando hacer una revisión o adoptar una actitud revisionista respecto del pasado, ni como destacaba también Juan Gabriel Valdés en la presentación del libro original que tuvimos hace un par de meses. Nuestra idea, o sea, nosotros tampoco nos dedicamos a hacer juicios morales en el libro, y eso es parte de un diseño intencionado. Para nosotros, nunca fue nuestra intención tratar de hacer un gran vuelco, pero sí contribuir tomando las cosas que se habían hecho bien y revitalizarlas. Algunas cosas son reconceptualizaciones también de cosas de sentidos comunes que existen en nuestro sector, y que las reconceptualizaciones también son parte de estos procesos cuando se comienza a ver el futuro y hay que darle una pequeña vuelta de tuerca para revitalizar esta presencia internacional del país, como planteamos en la introducción del libro. Eso me lleva al tema de la diplomacia emprendedora que mencionaba Marta. Esto yo lo abordaría desde dos perspectivas. La primera es que parte del espíritu del libro, que quizás no está tan explícito, o yo creo que podríamos haberle dado mayor énfasis, pero sin duda es parte esencial de nuestro argumento, es que necesitamos volver a pensar en las capacidades de política exterior. Y un enfoque de diplomacia emprendedora permite estar asociado, primero conceptualmente, a la idea de Estado emprendedor que han planteado gente como Mariana Mazzucato, etcétera, que permite pensar en cuáles son las capacidades del Estado y en este caso en un contexto constituyente que también probablemente va a modificarse el rol del Estado y eso va a tener también un impacto para la política exterior, particularmente en el tipo de capacidades que puede y debería desarrollarse. ¿Para qué estamos con cosas? La diplomacia es una y
probablemente este tipo de cosas se mantienen en el tiempo, pero un cambio en el rol del Estado probablemente también va a permitir un mayor enfoque en la planificación estratégica, o un mayor énfasis en la planificación estratégica, como planteamos en la introducción del libro, y en otro tipo de capacidades también que se desarrolla a lo largo del libro. Por ejemplo, vinculado al tema del servicio exterior, como recalcaba Mariano en su intervención. Y lo segundo sobre la diplomacia emprendedora es que está vinculada obviamente a una actitud diplomática propositiva, con capacidad de iniciativa diplomática y de construcción de coaliciones. En nuestro caso, en eso adoptamos una perspectiva bastante pragmática de coaliciones ad hoc, porque entendemos que el contexto internacional no está para darse lujo respecto a grandes proyectos en general, por el amplio grado de fragmentación, particularmente en nuestra región. Y eso me lleva al tercer punto. Y un pequeño paréntesis sobre esto. A mí me gusta mucho un concepto que, bueno, yo por mi tesis he estado leyendo mucho a muchos de ustedes, cosas que escribían en el pasado. Me gusta mucho un concepto que ocupa Juan en los textos de Illet a fines de los 80, que es el de estabilidad innovativa o innovadora, perdón por la imprecisión, que está, yo creo, muy vinculado a la idea de diplomacia emprendedora y de alguna manera también al espíritu del libro, que se enmarca en un contexto de cambio, pero también de continuidad, porque es parte también de la política exterior. Finalmente, respecto al tema del multilateralismo regional, que es algo que mencionaba tanto Fernando como Marta, nosotros, como ya insinué, vemos el contexto de fragmentación en general de América Latina como un contexto en el que ciertamente es difícil plantearse un proyecto de multilateral o de integración regional muy ambicioso. Y por lo mismo nosotros en ese sentido adoptamos una tesis que este libro lo terminamos de escribir en enero, y poco tiempo después salió un artículo muy interesante que escriben, entre otros, Mónica Hirst, Tocatlián, etcétera, y que plantea la idea del minilateralismo. Nosotros creemos que esa es una actitud realista en este contexto de fragmentación que nos permite ir avanzando en la construcción de coaliciones ad hoc, como también se plantea en el capítulo de María del Carmen Domínguez sobre América Latina, y que finalmente en este contexto hay que hacer lo que sea posible con una escala de ambición razonable y avanzar en temas en los que efectivamente podemos avanzar. Respecto a si es que hay que revivir UNASUR o no, yo la verdad no tengo una posición contundente respecto al tema, pero sí me parece que hay que avanzar en las agendas en las que podamos avanzar. Simplemente hay que ser pragmático en esto, sin abandonar el ideal de la integración regional, que es particularmente importante para el progresismo, pero cuando las circunstancias en este momento difícilmente permiten eso, yo creo que hay que ser básicamente pragmático, y esa es la posición que comparten también mis coeditores. Y finalmente, sobre la cooperación regional, o más bien la cooperación internacional para el desarrollo, que planteaba Fernando, sin duda yo creo que tenemos un amplio espacio para avanzar, particularmente en temas de cooperación en temas educativos a nivel regional. La graduación de Chile en el año 2017 ciertamente pone, en el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, ciertamente pone desafíos importantes de adaptación para nuestra cooperación al desarrollo. Durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se hizo un trabajo importante de actualización de nuestra política de cooperación internacional al desarrollo, y ciertamente el ámbito educacional es algo en lo que podemos avanzar mucho. Parte importante, y aquí yo soy un beneficiario de esto, también mis colegas, respecto a lo bien que ha funcionado, por ejemplo, CONICIT o ANID en las últimas décadas, y los tres hemos tenido el privilegio de financiar nuestras investigaciones con eso. Sé que Constanza también ha financiado su doctorado gracias a ANID, y ahí hay un potencial, hay capacidades instaladas que permiten reforzar nuestra perspectiva de desarrollo de capacidades de cooperación con la región en temas educacionales. Esa sería mi respuesta a las preguntas. Gracias, Cristóbal. Daniel, Andrés, ¿tienen algún punto que destacar? Bien. Entonces continuamos con María Inés y Claudia, porque nos queda poquito tiempo. María Inés. Bien. Bueno, lo primero que quisiera decir es que tengo mucho frío,
pero que estoy realmente muy contenta, tanto a Daniel, a Daniela, a Andrés y a Cristóbal los conozco de antes. Y bueno, creo que todos los quienes estamos acá nos compartimos el interés de transformar la sociedad, por lo tanto, compartimos cierta disconformidad con lo que hemos hecho. Y yo me voy a ir por el lado de la disconformidad ahora. Si bien es cierto, reconozco lo que ha dicho Mariano. Yo fui un poco muy hincha de la política exterior chilena cuando trabajé como periodista, porque además venía de una realidad muy autocrática, y cuando llegué retornada, empecé a ver cosas que me impresionaron positivamente, y pronto tuve la oportunidad de trabajar como periodista de Relaciones Exteriores en Cancillería, que fue un periodo de gran aprendizaje que yo valoro mucho, donde iba descubriendo las herramientas que tenía la política exterior, y realmente creo que sobre todo la década de los 90 fue una época, viví esa época de apertura y de reinserción internacional y vibré con ella. Sin embargo, digo que creo que este es el momento de poner el énfasis en los déficits, y lo que hace el libro es justamente positivo, porque para poder mirar el futuro tenemos necesariamente, y si queremos transformar la realidad, tenemos que estudiarla, diagnosticarla, criticarla. Y yo comparto que, si bien es cierto, hubo un sentido de una política latinoamericanista, ese sentido fue débil y se fue abandonando. Y si bien es cierto, dentro de las autoridades políticas de relaciones exteriores, uno no puede encontrar una frase que dijera que Chile era un buen país en un mal barrio, una buena casa en un mal barrio. El sentido común en general del staff de Cancillería, creo que se veía mucho eso. Y si no se veía, porque no tengo una evidencia para demostrarlo, debo decir que sí, hubo una ausencia muy notoria de una retórica, de una narrativa respecto a la necesidad de que Chile tuviera un proceso de integración mucho más fuerte con la región, porque era una necesidad de un país pequeño, de un país con poca profundidad estratégica, de un país que requería de las alianzas con los vecinos y con la región para salir adelante. Yo creo que esa ausencia es un déficit que nosotros tenemos que poner en la agenda para superarlo en el futuro próximo. Un ejemplo que quiero dar, porque es ilustrativo, porque yo tuve el privilegio de estar en Cancillería como periodista, pero tuve también el privilegio de estar después dentro del Ministerio de Defensa y estar en el Comité de Zonas Extremas, donde vi las grandes potencialidades que tenían las zonas extremas de nuestro país para la política exterior, pero la ausencia de una estructura donde esas voces pudieran ser escuchadas, donde esos sectores locales de Puerto William, donde me tocó reunirme con el Consejo Municipal, o de Isla de Pascua, o de Juan Fernández, pudieran ser escuchados, porque ellos tenían soluciones para sus propios problemas, que conectaban con soluciones e investigaciones que ellos hacían de lo que ocurría en otras localidades aisladas de otros países del mundo. Y ellos decían, en tal parte se hizo esto, y acá lo podríamos hacer también. Pero no había estructura para que esos actores subalternos dentro del sistema pudieran ser escuchados e intervenir con su experiencia y desde su realidad en soluciones posibles para sus problemas. Entonces ahí hay un déficit también que la política exterior tiene que tomar. Pero yo decía, voy a tomar el ejemplo de Bolivia. Cuando estando en defensa, y aquí Daniela y Cristóbal y Andrés me van a entender, estando Goñi como ministro de Defensa, estando Chile y Bolivia como parte de la Fuerza de Estabilización de Naciones Unidas para Haití, habíamos avanzado en la relación con Bolivia, en la relación en defensa, y queríamos hacer un acuerdo en defensa con Bolivia. Queríamos cooperar con Bolivia en materia de defensa, queríamos compartir la experiencia en terminado humanitario, en operaciones de paz, en experiencias de desastres naturales, pero Cancillería decía que no podíamos firmar un acuerdo de cooperación en defensa con Perú porque no teníamos relaciones diplomáticas. Es decir, la respuesta no era política, era burocrática.
finalmente firmamos un acuerdo en defensa con Bolivia. Y en ese periodo, a propósito de lo que decía Mariano, en el sentido de la inestabilidad de los otros países, resulta que en el Ministerio de Defensa nosotros tuvimos como 4 ministros de defensa y en Bolivia hubo solo 1. Fue un periodo de estabilidad, claro, en Bolivia, después del 2006, teníamos a un solo ministro de defensa, que fue después el cónsul general de Bolivia acá, Walker San Miguel, y nosotros habíamos tenido periodo de cambio de presidencia, de cambio de ministros, y tuvimos 4 ministros en un periodo en que Bolivia tuvo 1. Entonces, cito ese ejemplo para decir, hay un énfasis que dar en la retórica, en la narrativa, respecto a la importancia y necesidad de nuestra vinculación con la región, ya sea tal vez como aclara Cristóbal, como expone esta tesis de la mini integración, ya sea en alianzas más grandes o ya sea en alianzas más pequeñas y subregionales, ¿verdad? En segundo lugar, quería referirme al tema de la política de Estado. Yo concuerdo con lo que ha dicho Mariano y lo que ha dicho también Fernando Reyes respecto a la política de Estado. Pero también es cierto que la política de Estado es una política a la cual se ha arribado a partir de una política tremendamente elitista que no representa ni los cambios que hoy día hay en la sociedad y que ha sido hecha desde la cúpula. Es decir, aquí no están representados en la definición de los intereses nacionales los intereses del pueblo chileno. Es decir, no están representados los intereses de las mujeres, no están representados esos sectores subalternos que no es que no tengan voz, como dice la Yagatri Spivak, que tal vez Cristóbal es una intelectual india, pero educada en Inglaterra, y que estoy leyendo ahora y que me hace mucha fuerza en el sentido de que ella explica por qué no solo basta que le demos voz, no es que le tengamos que dar voz, no es que nosotros tengamos que ir a explicarle la política exterior al territorio, no, es que los territorios y los sectores subalternos tienen que tener una propia estructura a través de la cual se autorrepresentan, a través de la cual sus intereses tienen que estar puestos en la agenda internacional. Y hoy día eso no ocurre. Por lo tanto, esos intereses internacionales que arrastramos no han sido un proceso de construcción colectiva. Y yo creo que ahí está el punto. Es decir, hoy día nosotros tenemos la oportunidad de ir a un nuevo momento, de ir a un salto epistemológico respecto a la posibilidad de construir intereses que realmente representen el interés nacional, no un interés nacional que fue fijado por las cúpulas y por la élite del país. Y por eso creo que es muy importante entonces el énfasis que hace el libro cuando señala el tema de una política exterior democrática y participativa. No es el tema de la participación como un gran conglomerado de participación, no. Es un tema de participación respecto a los actores que hoy día tienen que tener voz y estructura para hacer presentes sus intereses. Quería quedarme ahí, felicitarlos nuevamente y también felicitarnos todos nosotros de tener la oportunidad de estar en este momento conversando de estos temas tan ausentes en nuestras conversaciones y sobre los cuales estamos, creo yo, recién comenzando. Gracias. Gracias, María Inés. Entonces pasamos a la última intervención con Claudia, para después que los panelistas puedan responder. Ahí sí. Ahora sí. Hola, buenos días. Después del excelente comentario de María Inés, que por lo demás concuerdo mucho. Primero señalar que yo, a diferencia de los que están en Chile, estoy en California, así que estoy con la ola de calor. También bastante difícil de sobrellevar y bueno, eso lo vinculo también con el libro. La verdad, creo que una de las cosas más que yo tuve la oportunidad de acompañar bastante desde su gestación, es que pone temas nuevos en materias de política exterior, al menos temas que no se han trabajado también mucho desde la literatura de política exterior chilena. Uno de ellos es el tema medioambiental, el tema de política exterior feminista, igualdad de género, tema de la incorporación de las regiones en la discusión sobre política exterior, ciertamente la participación y el déficit democrático. Hay un capítulo también específico sobre temas que tienen que ver con
plurinacionalidad y cómo se incorpora también el tema indígena en la perspectiva de política exterior. Entonces, una de las cosas que yo quería destacar es que este libro incluye debates contemporáneos sobre temas que tradicionalmente no han sido cubiertas intelectualmente y se han desarrollado menos también en la diplomacia chilena. Entonces quería felicitarlos especialmente por esa contribución especialmente innovadora. Y mi pregunta, voy a ser concisa, muchos de los capítulos terminan hablando sobre la Constitución y cómo efectivamente la Constitución va a ser también puede ser un nuevo espacio para debatir sobre política exterior. Entonces me gustaría saber ustedes, primero, ¿qué contenidos ustedes consideran que deberían estar en la Constitución, en el debate constitucional, y que son fundamentales? Y segundo, ¿cómo también una nueva Constitución y nuevos principios rectores del Estado van a un poco modificar el tipo de política exterior que hemos tenido en los últimos 30 años? Gracias, Claudia. Daniela, Cristóbal, Andrés. Yo quisiera tomar la palabra, gracias a Claudia y a María Inés, por supuesto, por sus intervenciones y preguntas. María Inés, a mí me parece muy, muy interesante el ejercicio que tú hablas de hacerse cargo de las deficiencias. Nosotros intentamos hacer eso en el libro, desde luego, y entre estas deficiencias, tal como lo dijiste tú, yo creo que una muy importante es la burocracia. A mí me tocó trabajar en el Departamento de América Latina del Ministerio de Defensa. Viví la época de oro más increíble del proyecto de integración UNASUR, donde el consejo más importante y más productivo era justamente el Consejo de Defensa Suramericano. Desde ahí se proponían las iniciativas de integración, cooperación y de asociación compleja más audaces que yo vi en materia de política exterior en la región en ese tiempo. Sin embargo, muchas de estas iniciativas eran siempre detenidas y obstaculizadas por la Cancillería, muchas veces ni siquiera por razones políticas, sino que por razones meramente burocráticas. Por ejemplo, aun cuando nosotros no teníamos relaciones diplomáticas con Bolivia, o cuando las relaciones con Perú eran sumamente lejanas, esto antes de la reunión crucial que tuvo Bachelet con PPK hace unos años atrás, cuando era realmente distante la relación bilateral, en UNASUR sí nos sentábamos a hablar con estos países, con Bolivia y con Perú todo el tiempo. Ellos venían para Chile, teníamos reuniones en el ministerio, había actividad, había intercambio. Sin embargo, la poca flexibilidad del MINREL, y bueno, sí, la falta de voluntad política, fueron mucho más fuertes y nos obligaban a encapsular nuestras relaciones en defensa con ciertos países y también con ciertos gobiernos de ciertos países. Por lo tanto, el tema de la burocracia y de la falta de voluntad política es algo que hay que atender para cualquier iniciativa que nosotros queramos abordar en el futuro. Y un comentario, casi anécdota, muy, muy corto, respecto a algo que dijo María Inés también. A María Inés, tú no te acuerdas, María Inés, pero yo te conocí a ti por primera vez cuando tú estabas de embajadora en El Salvador, en un viaje que hicimos justamente para una reunión de la CEFAC, y cuando estábamos conversando cómo era el tenor general de las relaciones entre Chile y América Central, y particularmente con El Salvador, tú me mencionaste que era muy difícil iniciar diálogos porque había mucha desconfianza hacia Chile, particularmente porque todavía persistían mucho estas cicatrices o heridas de Chile, que era un miembro, Chile jaguar, o Chile que el buen alumno dentro del barro, qué sé yo, que eran cicatrices que habían llegado incluso a América Central. Entonces era realmente complicado comenzar iniciativas de integración porque la desconfianza estaba ahí, era patente. Se venía arrastrando desde los 90 y era muy difícil trabajar sobre ello, incluso con Centroamérica, con quienes tenemos relaciones históricas bastante fuertes también. Así que eso era lo que quería mencionar. Clau, respecto a tu comentario sobre cómo se debería haber reflejado la política exterior en el nuevo proceso constituyente, nosotros no abordamos directamente la respuesta, esa pregunta en el libro, por un tema de tiempo, pero por un tema también casi a propósito, porque este es un proyecto que nosotros quisiéramos extender. Pero sí
estamos abiertos a la discusión, y lo hemos planteado así con los autores en nuestras conversaciones, de que hay que plantear el debate de cuán presente o cuán minimalista debería ser la política exterior en el texto constitucional resultante. Independiente de cuán presente esté la política exterior en la Constitución final, lo que nosotros sí sabemos es que el nuevo paraguas institucional y argumentativo de la Constitución sí debe ser mandatorio del nuevo ciclo de la política exterior. Esto lo dijo Cristóbal en una intervención hace un rato atrás. Si la nueva política exterior, si la nueva Constitución va a ser una Constitución cercana a las ideas feministas, plurinacionales y de respeto irrestricto del medio ambiente, por ejemplo, bueno, en consecuencia eso debería ser algo que comande nuestra acción internacional y que comande incluso la forma en que a futuro nos vamos a relacionar, vamos a firmar acuerdos y nos vamos a integrar. Por lo tanto, yo creo que el tema constitucional, a propósito, es una conversación abierta y que se debe mantener lo más abierta posible, porque no sabemos qué va a ocurrir tampoco con estos meses que vienen de conversación constituyente, así que hay mucho espacio para debatir ahí, y muy interesante. Cristóbal, creo que tú quieres decir algo sobre lo que dijo María Inés de política de Estado, ¿no? Sí. Sí. Bueno, difícil hablar después de esta intervención de Daniela. Sobre lo de política de Estado me gustaría, bueno, personalmente mi fascinación personal e intelectual es la política doméstica de la política exterior, al igual que Andrés también, que un tema que él aborda en su tesis doctoral, yo también lo estoy abordando desde una perspectiva más o menos similar. La política de Estados probablemente, y eso lo abordo también en mi capítulo del libro, es la idea más, o una de las ideas más importantes que ha existido en la narrativa de la política exterior o en el discurso de la política exterior durante los últimos 30 años, pero que también, como destacaba Mariano, tiene antecedentes importantes. Ya ha cambiado de nombre con el tiempo. En algunos momentos se entendía la política exterior como suprapartidaria, luego como una política exterior de consenso, luego fue mutando y terminó predominando la idea de una política de Estado, particularmente durante los últimos, no sé, 15 años en el contexto de las demandas en la Corte Internacional de Justicia. Y eso está asociado también a la estructura institucional de la política exterior, y está asociado también a las prácticas de cooperación que emanan a partir de la relación de los actores políticos. Y probablemente, si hubiera que conceptualizarlo, a mí me gusta mucho la idea de que la política exterior de Estado es la solución política contingente, que no es estable, va mutando en el tiempo, que busca establecer un equilibrio entre la eficiencia y el control democrático en la política exterior, y que en el contexto de la transición tendió a predominar la idea de eficiencia y de autonomía estructural del presidente en la conducción de la política exterior, reforzado con prácticas de cooperación entre los diversos actores políticos, como destacaba Mariano. Y es precisamente esas prácticas de cooperación es lo que se ha perdido en los últimos años, particularmente durante la gestión de Piñera, como destacaba Mariano. Y para el futuro probablemente vamos a tener que pensar o volver a pensar en este tipo de prácticas de cooperación, cómo reinstalarlas, cómo mejorarlas para tener una política exterior que recalibre, por ejemplo, esta relación entre eficiencia y democracia, pero también recalibre las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es algo que ya mencionaba Andrés en su exposición, y que ciertamente tiene que tener una base de cooperación institucional. Yo soy personalmente, esto no es algo que haya conversado con mis coeditores, pero soy en general bastante escéptico de el plebiscitar temas de política exterior, porque puede salir el tiro por la culata, como ya hemos visto en algunas experiencias conocidas en el último tiempo. Pero también puede ser una oportunidad para temas, eventualmente para salir de temas importantes y que le dé legitimidad, por ejemplo, en el futuro, a una salida respecto al tema Perú-Bolivia. O sea, no hay una fórmula al respecto, pero y ciertamente va a ser muy contextual y va a depender de la política contingente. Finalmente, mi punto es que un nuevo pacto de política exterior necesariamente va a tener que reinstaurar las prácticas de cooperación en la política exterior,
como se ha dicho también, redefinir los parámetros del consenso y el disenso legítimo, pero también tener en cuenta que a diferencia de antaño, donde nuestra idea del Estado-nación se basaba tenía como supuesto la idea de una nación unitaria, vamos a tener el desafío de armar una política de Estado o prácticas de cooperación en la política exterior a nivel doméstico, que dé cuenta también de la plurinacionalidad y en general la pluralidad de nuestra comunidad política, y que va a quedar consagrada en nuestra Constitución. Y finalmente, y esto es algo con lo que cierro mi capítulo en el libro, y esto está basado también en el trabajo de gente también del Foro Política Exterior, que ha trabajado el tema de política de Estado. Por ejemplo, el trabajo de Cristian Fuentes. No parece conveniente, esto ya vinculándolo con la pregunta de Claudia, no parece conveniente consagrar la idea de política de Estado en la Constitución, básicamente por el efecto performativo o el impacto que podría tener sobre el mal uso de este concepto sobre el debate democrático. Pero ciertamente es una idea valiosa que es importante mantener y asegurar que refleje estas nuevas tensiones y que resuelva estas tensiones entre eficiencia y democracia. Muchas gracias, Cristóbal. Andrés, ¿hay algo que quieras mencionar? No, para cerrar, por último, no, simplemente hacer un par de comentarios sobre el tema de la fragmentación en América Latina, y también obedece mucho a la realidad del vacío de poder. Yo creo que ahí también falta el liderazgo político que claramente lo hemos visto de Brasil, que ha sido incapaz de conducir y ayudar a consensuar la construcción de mecanismos de resolución para temas como el de Venezuela, pero también nuestra incapacidad latinoamericana para ver nuevos temas como el tema migratorio o el tema del cambio climático. Yo creo que ahí la fragmentación tiene muchas dimensiones, y por eso el desafío tiene que ser de alguna manera cómo generar forma pragmática y realista un mayor proceso de integración en ámbitos tal vez que nos estén afectando en el día de hoy. No, simplemente quería cerrar agradeciendo, o no sé si estamos cerrando, pero simplemente quería nuevamente resaltar la idea del objetivo del libro, que era esto: generar un debate, intercambiar opiniones, escuchar observaciones, pensando tal vez claramente tanto en el largo plazo de qué política exterior vamos a tener para las próximas décadas, pero también ver cómo somos capaces de articularnos el progresismo en una fuerza política para en el corto plazo tal vez implementar alguna de las ideas que proyectamos en este libro como ejes rectores, que tal vez sería bueno también ir discutiendo en lo que queda del año. Eso, y nuevamente dar las gracias a las generosas y agudas observaciones de Mariano Fernández, que se tomó la libertad y el tiempo de leer nuestro libro, y nuevamente agradecer a Juan y a su presidente del foro por esta invitación. Gracias, Andrés. Bueno, ahora vamos a tener como los final remarks de Mariano para cerrar la reflexión, y luego va a cerrar nuestro presidente Juan Somavia. Mariano. Mira, muchas gracias, Constanza. Lo que pasa es que yo, para terminar el comentario, me refería a los temas de futuro, no solamente al recuento histórico, y voy a sintetizar en dos cosas que ojalá hubieran participado antes en la discusión. Uno, el medio ambiente, y dos, América Latina. Respecto al medio ambiente, me encantó la idea de la política turquesa, el medio ambiente terreno y medio ambiente oceánico, y hay un espacio grande de cosas a realizar. En el tema del medio ambiente terreno, digamos, son todas cosas que afectan a la humanidad, pero hay mucha decisión interna. En cambio, en el oceánico hay mucha decisión de política exterior. Y yo he pensado que el tema principal, ya con la idea, es cómo proteges tú la zona antártica. Hay un tratado antártico, hay todas estas cosas, pero hay contrabando, narcotráfico, pesca ilegal, plástico en los mares, en fin, deterioro general de los océanos. Entonces yo quiero proponer que Chile debería crear una asociación de los países antárticos: Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Chile, Sudáfrica e Indonesia, que son el cono sur. Y ellos tomaron una decisión de mayor
cuidado sin respetando las normas del Tratado Antártico, pero de mayor cuidado en estos temas, que son muchos y que son muy importantes, pero tú comprenderás que los países del norte, por muy interesados que estén, Japón, Estados Unidos, Noruega, no tienen la sensibilidad que nosotros tenemos. Hay cosas, por ejemplo, voy a dar un solo ejemplo. Yo no sé si ustedes han entrado en detalle en las aguas de lastre. La Organización Marítima Internacional discute todos los años esto. Y uno de los principales problemas que tenemos en Chile, y poco reconocido por la opinión pública, es el resultado de las aguas de lastre. Las aguas de lastre, que son las aguas que traen de Singapur o de Indonesia o de Malasia o de China en barcos desocupados para cargar cobre. Y entonces para equilibrarse el barco trae agua y esa agua viene acá y una parte importante del daño a las aguas frías chilenas, ¿no?, tiene que ver con este tema. Entonces, una asociación podría ser muy eficaz en esta materia. Y sobre América Latina, en síntesis, el multilateralismo clásico ha fracasado. Varios aquí han insinuado fórmulas nuevas. Yo tengo la impresión de que nosotros tenemos un fracaso conceptual muy severo, que es la falta de un espíritu de creación de interdependencia. No es simplemente falta de cumplir compromisos. Falta de cumplir compromisos es falta de voluntad para la interdependencia. Si no hay interdependencia, no hay integración. ¿Cómo generar interdependencia? Hay un método que es muy importante, que son medidas prácticas e irreversibles. Una medida irreversible produce un efecto interesante y voy a colocar un ejemplo. El presidente de Bolivia hace algunas semanas propuso construir el corredor bioceánico que va desde Brasil pasando por Bolivia hasta Chile. Si se construye el corredor, estamos echando una base de interdependencia, porque por mucho conflicto que hay entre Chile y Bolivia, la existencia de una obra de este carácter va a moderar las cosas y va a ayudar a la integración. Lo mismo vale para los túneles Chile-Argentina, lo mismo vale para la Yacyretá, las recetas hídricas que tienen Brasil, Paraguay y Argentina. Y por lo tanto yo lo resumiría en un tema siguiente. Al multilateralismo habría que acompañarle un bilateralismo integracionista que impulse las ideas entre países, alguien mencionó algo parecido, que apunten a que otros países participen, se adhieran o sean parte de estas iniciativas, porque de esa manera, acordado por 2 o 3 países algo, se respeta y se cumple. Un acuerdo de cooperación policial, judicial, para combatir narcotráfico, crimen organizado, fraude económico, entre un par de países pasa a ser un tema real de interdependencia y de espíritu integracionista. Muchas gracias, Constanza. Y muchas gracias. Estupendo el libro. Gracias, Mariano. Daniela, ¿querías decir algo breve para luego dar la palabra a Juan? Muy breve, simplemente para cerrar en representación de los editores. Gracias a Juan, a este foro, por esta invitación. Ustedes no se imaginan lo importante que es para nosotros venir a presentar el libro en esta instancia. Como lo dijo Cristóbal y Andrés, nosotros respetamos mucho a la generación que hizo política exterior en las últimas 3 décadas. Hablamos con muchos de ustedes para el proceso de elaboración de este libro, nos dieron muchas ideas, nos ayudaron a sacar adelante el diagnóstico, por lo tanto estamos muy agradecidos del puente que estamos construyendo entre generaciones acá. Simplemente quiero mencionar eso, nos faltaron muchos temas, no hablamos de inmigración, plurinacionalidad, revolución digital, pero bueno, la gracia es dejar temas abiertos, extender más opciones de conversación en el futuro, y simplemente nuestro agradecimiento por esta instancia y plataforma. Gracias Mariano, Juan, y a ti Constanza por moderar también. Muchas gracias Daniela. Juan. Bueno, estupendo, pues. Estuvo estupenda las presentaciones, las preguntas, las respuestas, o sea, estupenda la atmósfera. O sea, lo que yo siento es de que aquí, como dice la Daniela,
hay una enorme cantidad de cosas que quedaron por discutir, pero lo que sí queda claro es que la capacidad de profundizar estos temas desde la perspectiva de la manera como se han manejado las cosas y todas las cosas que somos todos conscientes que hay que cambiar hacia adelante, creo que ese es el entorno de futuras conversaciones que desde luego podemos tener. La Marta claramente les dijo, están perfectamente invitados a nuestras distintas instancias donde estamos estudiando estos temas y nos encantaría. Tengo 3 o 4 comentarios. El uno es que evidentemente con donde quiera que vamos, cualquier tema que tocamos, resulta que nos topamos con cambios globales, cambios regionales, cambios nacionales, cambios subnacionales, está todo en cambio. Ahora, ¿cómo lo sigue toda esa cantidad de cambios? Yo creo que lo que tenemos que asumir es que estamos en una parte de cambio de folio de la historia. Están cambiando muchas cosas juntas, ¿ah? Y muchas de esas cosas tienen que ver con los temas que estamos discutiendo aquí. Entonces, el poder seguir este cambio de folio, el neoliberalismo ya está en decadencia, pero está con la fuerza todavía que dirige las políticas, buena parte de las políticas. El Washington de consenso ya no nos está metiendo por la garganta, pero Estados Unidos tiene claro que no quiere que nosotros tengamos buenas relaciones con China, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay cambio de folio. Yo en una conversación hice un cambio natural, eso es a lo que voy yo. Este es un cambio histórico como los que han pasado muchas veces, de manera que no tiene nada de raro. El tema es, y aquí viene lo propio nuestro, somos capaces de interpretarlo, somos capaces de prever las cosas que van a venir, somos capaces de organizarnos para tener alguna influencia, o esto va a ser una cosa que se produce solo, que un día nos dicen, mire, este es el nuevo folio. Entonces hay una serie de preguntas de inserción y de manera de tratar los temas. Digamos, yo le mencionaba a la Daniela que yo alguna vez fui una nueva voz, ¿ah? Y muchos de nosotros fuimos nuevas voces, pero fuimos nuevas voces en el cambio de folio que se produjo en los 60. Era perfectamente claro cómo desde los 60 nosotros mirábamos los 50 y los 40. ¿Ah? Era que años de posguerra. De manera que nuestro primer punto creo que tenemos que reflexionar sobre la naturaleza del cambio de folio que, como digo, llega a lo subnacional de Chile. En ese marco, mi segundo punto es cómo identificamos nuestra identidad internacional. ¿Qué identidad sentimos que tenemos? ¿Qué identidad sentimos que queremos proyectar? ¿Cómo definimos eso? ¿Cómo definimos cuáles son los intereses internacionales de Chile hoy? En el marco del cambio de folio, pero hoy, pero mirando prospectivamente para adelante. Estos son temas que la política exterior no se ha planteado. Lo más cercano que hemos estado de preocuparnos de nuestra identidad internacional ha sido la imagen de Chile. La imagen de Chile se transformó en una cuestión básicamente casi de promoción de las exportaciones. No hemos pensado, tenemos que pensar identidad de Chile e intereses internacionales de Chile, donde el tema de la política doméstica es extraordinariamente importante. ¿Ah? Eso es una realidad. Tema a investigar. Tercero, ¿cómo definimos nuestra inserción internacional? La verdad es que ha estado definida en este núcleo que maneja la política exterior y que tiene que ver con los temas que hemos conversado, no me meto en ello. ¿Qué es lo que está ausente si hablamos de inserción internacional? Está completamente ausente la enorme cantidad de instituciones y ciudadanos chilenos que operan en redes internacionales. Cuando nosotros, digamos, definimos identidad internacional, definimos política exterior, resulta que hay una parte de Chile que ya está inserta. Hay un enorme multilateralismo de las redes, en una enorme variedad de temas. Para quienes hacen política exterior, esto pasa debajo de la línea. No hay nadie en Chile que pueda decir, oye, mire, yo la verdad que, tomando en cuenta la cantidad de redes con que van las distintas instituciones, la verdad que de eso nosotros podemos concluir que están pasando esto en Chile. No pasa. Y sin embargo, las universidades tienen redes, las facultades tienen redes, los profesores tienen redes, la sociedad civil, desde luego, tiene redes internacionales, los municipios tienen redes, ¿ah? Los ministerios tienen redes, los negocios tienen redes, los sindicatos tienen redes, suma y sigue, mundo totalmente ignoto desde el punto de vista de la investigación. De manera que lo coloco ahí como un tema primero que hay que investigar, hay que saber.
cuáles son esas redes, y luego tenemos que sacar conclusiones de eso. En América Latina, una cosa muy breve, lo mencionó Fernando, pero lo quiero mencionar aquí. América Latina hay que tomarla como es. No es nuestra tarea en su relación con América Latina contestarnos si nos gustan o no nos gustan. Obviamente vamos a trabajar mejor con los que nos gustan, pero el hecho concreto es que si no nos gusta un país, y particularmente Brasil, y lo pongo precisamente porque ya menos tener que ver con Bolsonaro, imposible como reacción de estado de ánimo. Pero no, hay que trabajar con eso. Les doy un ejemplo bien extraordinario en el pasado. A Nixon se le ocurrió preguntarnos si, qué es lo que pensábamos nosotros de la relación interamericana. Cancillería de Valdés, estaba Mariano. Inmediatamente dijimos, ya, aquí tenemos que tomar una iniciativa, esta cuestión hay que agarrarla en el aire. ¿Cómo lo hicimos? Le dijimos a la dictadura brasileña, que obviamente no era un modelo para nosotros, le dijimos a la dictadura brasileña que por qué no hacían una reunión técnica sobre cómo le contestábamos a Nixon, y que después haríamos una reunión, digamos, de ministros en Chile. Bueno, así lo hicimos. No nos producía un problema de que eso estuviera allá, porque no era nuestra tarea estar resolviendo los problemas de la democracia interna en Brasil. Bueno, el resultado concreto es que Valdés se encuentra representando a Chile, entregándole en la Casa Blanca el consenso de Viña del Mar. Pongo con eso como ejemplo, porque también hay que estar atentos. En toda esta cuestión hay que tener la habilidad del momento, la mirada de las circunstancias, o saber que 2 o 3 años podría pasar tal cosa y uno coloca el tema hoy día. Pero en América Latina, absolutamente esencial. Fue justamente lo que falló cuando falló UNASUR. Los propios creadores de UNASUR no encontraron nada mejor que desestabilizarla, porque fíjense que no aceptaron que Pilo Bordón fuera el secretario general de UNASUR. De manera que el cuento del realismo en la relación latinoamericana es absolutamente central. Y 2 comentarios finales. Uno, yo lo que estoy viendo es que, bueno, desde luego tenemos que definir la política de Estado, pero como quiera que la definamos, sí resulta que la Constitución va a decir participación ciudadana, intereses de los territorios, política nacional, feminista, y una serie de otras cosas. A mí me da la sensación que todo eso tiene que tener alguna dimensión internacional. Y quizás, no tengo desarrollado, no lo transformo, no es concepto, sino que es una pregunta. ¿No debiéramos comenzar a pensar que quizás estamos hablando de política de Estado y de política de sociedad? La política internacional es Estado y sociedad. ¿Es posible o no? No tengo idea, pero lo coloco porque están pasando muchas cosas que en definitiva es la sociedad que está influyendo sobre nuestra política exterior. Y por último, algo que dijo Mariano, Asociación de Países Antárticos. Yo creo que en el trabajo que hay que hacer para adelante tenemos que investigar una enorme cantidad de iniciativas que tenemos que preguntarnos, bueno, el qué es la parte, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo profundamente, pero es la parte más fácil, el qué. Lo que viene después es cómo, de qué manera, cómo, cuándo, de qué manera, con quiénes, con qué alianzas, etc. La iniciativa internacional es absolutamente central. Entre otras cosas porque esas se tienen que analizar antes de que se está en el gobierno, porque el gobierno se reacciona, de repente se reacciona muy creativamente, pero uno se está administrando, reaccionando con creatividad. Llegar con iniciativas bien pensadas, bien analizadas, que uno le puso el pucha, en un buen grupo alguien se dedica a destruir la idea y otro a defenderla hasta que la tengamos bien apretadita. Yo creo que esa tarea la tenemos por delante. Es una que nos gustaría nosotros desarrollar en el foro en el segundo semestre de este año, pero se las menciono como un tema que surge de manera natural del libro de ustedes. Porque resulta que, claro, es brutalmente novedoso en esta junta, estas cosas, etc. Entonces, si ustedes le comienzan a agregar el cómo, yo creo que ahí hay una riqueza del texto y muchas de esas cosas ya están en el texto. Hay mucho cómo, eso no hay ninguna duda. Pero cosas como tan precisas como la situación de Antártica, conversando, perdónenme y termino aquí,
conversando con la Daniela el otro día sobre nuestra inserción en el Asia-Pacífico, que por lo demás yo lo colocaría como uno de los ejes. El Asia-Pacífico es nuestra frontera marítima, la historia nos trajo hacia la cuenca del Pacífico en nuestras costas, tenemos 4.200 kilómetros de costa, y de repente dije, oye, ¿qué pasa si Valparaíso toma la iniciativa de invitar a todos los puertos del Pacífico a una gran reunión en Valparaíso para que los puertos piensen el significado de ser parte de la cuenca del Pacífico, de este nuevo espacio geopolítico, geográfico? Y bueno, sí, le decimos, mire, establezcamos una institución, colocamos el secretariado aquí. Cosas de ese tipo, hay muchas cosas de ese tipo que se puede hacer, que parecen chicas, pero que establecen identidad, demuestran la presencia. Cuando se habla de los puertos, bueno, resulta que el secretariado está en Valparaíso, etcétera, etcétera, etcétera. Así que este asunto de tener iniciativas en la cabeza, desarrollarlas, también es extraordinariamente importante. Y la verdad que hablo con este entusiasmo por lo entusiasmante que es el libro, porque la verdad que nos hace reflexionar a todos, y todos, bueno, nos ponemos más creativos también, porque nos ponemos a pensar en esto y en esto y en lo demás allá, y así es la cosa. Así que muchísimas gracias por producir ese efecto, porque uno tiene ganas de hacer ping-pong con el libro. Y eso ya es lo mejor que le puede pasar a un libro, porque dice sí, no, y le discute y piensa y todo lo demás. Así que un millón de gracias. Creo que han hecho un trabajo estupendo. Esto tiene, si ustedes quieren, pues entonces puede seguir, porque hay muchos temas que podríamos conversar, pero eso lo vemos más adelante. Así que muchísimas gracias por venir a presentar. Ha sido extraordinariamente útil y estimulante. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos, por supuesto, Daniela, Cristóbal, Andrés, por compartir su trabajo con nosotras y nosotros, Mariano por hacer los comentarios, por supuesto a Juan por representar la visión del foro, y a todas y todos por participar, por las preguntas también, y espero que sigamos con nuevos encuentros, no solamente para comentar el libro, sino que abra una ventana también para poder seguir desarrollando nuestra agenda, que es tan desafiante en lo que viene. Así que un abrazo a todas y todos, y nos vemos en una próxima reunión. Cuídense. Chao, gracias. Chao. Hasta luego. Gracias, Andrés. Chao, muchas gracias. Que estén bien, compañeros. Chao, Cristóbal. Chao.